Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas nochísimas trasnoches, según donde estén. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, en especial desde comienzo del 2020, cuando comenzamos esta moda empujada por la pandemia de encontrarnos en cualquier parte del mundo que estén. Saludo a Lili, que está en el otro estudio del Centro Hola, Cultural Separado. hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva emisión de esta semana de Raíces de Sefarada. Siempre es un gusto recibirlos y que estén aquí con muchas ganas de ver nuestras propuestas, como Ya dije, estoy cada viendo que están semana. llegando de Río de Janeiro, de Lisboa, de Londres. Nos encanta cómo el mundo se une todos los jueves a las 7 de la tarde en Argentina, pero la hora que sea en cada ciudad nos da mucho, mucho placer encontrarnos cada semana. Como cada semana ya lo vieron en la introducción, pero vamos a hacer rapidito un recordatorio de las actividades que tenemos para esta semana, comenzando para pedirles y agradecerles siempre la colaboración para pagar estas plataformas de internet y los envíos de los mails que siguen subiendo de precio. Así que toda colaboración que puedan hacerla a través de PayPal en todo el mundo, paypal.me/sfarado, los que estén en Argentina que quieran hacerlo en pesos, a través de Mercado Pago, pueden escanear el código o directamente si tienen dudas nos escriben y desde ya agradecemos a los que colaboran, que los hay. Hasta esta semana llegó una colaboración importante que mucho agradecemos. Y ahora sí, vamos a ver las actividades que tenemos esta semana, comenzando con los encuentros de Al-Had, los encuentros de los domingos. ¿Qué tenemos, Lili? Bueno, este próximo domingo tenemos algo muy interesante. Se va a hacer en el Carnegie Hall un concierto llamado Himnos de Auschwitz y nos van a hablar desde la Hermandad Sefaradí. Nos van a hablar de este concierto que va a ser un homenaje a Víctor Ullmann y Mijael Asael. El anfitrión, el balabay, va a ser Joe Jalio y sus invitados, sus musafires, Renan Cohen, que es la música, la pianista, una de las que va a participar en el concierto, y el rabino Nisim El Nekabe. Estos encuentros de los domingos, de los días de Al-Had, son enteramente hablados en ladino, en judeo-español. Los invitamos a venir porque se entiende perfectamente para los que pueden entender el castellano, así que no van a tener ningún inconveniente. El próximo jueves vamos a tener de invitada a la doctora Diana Sperling con Spinoza, el más judío de los herejes, un tema seguramente muy interesante por una experta en este tipo de desarrollo de estos temas. Así que los esperamos aquí con esta nueva propuesta el próximo jueves a la misma hora. Si me permiten recomendarles, Diana Sperling es de las personas que más sabe sobre el tema Spinoza. Les recomiendo profundamente el jueves que viernes encontrarnos aquí, va a estar realmente muy, muy bueno. Y también tenemos algunas actividades presenciales. Sí, tenemos un taller de danza oriental sefaradí. No es para odaliscas, es para señoras que quieren mover el cuerpo, pero con una música que se adentra en la tradición oriental y sefaradí. Y para las que tienen algún problema de movilidad, también ofrecemos presencial un taller de danza con ritmos sefaradíes en silla, como vemos aquí en el anuncio. También para mover lo que se pueda. Y recordarles que está en podcast La vida en Jaquetía, esta obra espectacular del querido y recordado Soli Levi, y que que hay 5 capítulos, cada capítulo tiene varios, 6, 7 episodios. El primer capítulo ya está publicado, que es el introductorio, y el segundo va a estar disponible a partir de fin de la semana que viene, el 2 de abril, se publica el segundo de los 5 capítulos que les recomiendo fuertemente para escucharlos en cualquiera de los canales habituales de podcast y también en nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse
así les avisa cuando hay algo nuevo, no tienen que preocuparse. Entonces, cada vez que, por ejemplo, hay un episodio nuevo de La Vida en Jaquetía, bueno, ustedes se enteran. Así que se pueden suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, otro lujo que nos damos cada lujo, Lili, en nosotros. Sí, Siempre verdaderamente. decimos, tenemos que ser muy agradecidos de los lujos que nos damos, porque hoy vamos a tener, bueno, es una pareja porque se mueve mucho en pareja, pero cada uno individualmente tienen una capacidad y un nivel de investigación en este tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con los criptojudíos, fabuloso. Es un caso donde 1 más 1 es 3, porque individualmente son maravillosos y sumados son mucho más que 2, como dice la canción. ¿Los vas a presentar, Lilia, a los Seguro, antes de audios? dar la entrada, les vamos a contar a quién tenemos de invitados el día de hoy para tratar este tema, los criptojudíos, una cultura de resistencia. Tenemos a la profesora Anún Barriuso. Ella es profesora de enseñanza primaria, investigadora e historiadora del legado judío en Sefarad. Sus trabajos de investigación y recopilación se centran en el norte de España y en la raya entre España y Portugal. Ha sido organizadora de diferentes simposios y ha participado como ponente en congresos realizados en Oporto, Braganza, Chaves y Vimioso en Portugal, Zamora, Madrid, Fermoselle, Reynosa, Tui, Palma de Mallorca y Barcelona en España, Nueva York, San Francisco en Estados Unidos y Tel Aviv, Netanya y Ra'anana en Israel. Es coautora junto a nuestro otro invitado, José Manuel Laureiro, del libro El norte de Sefarad, de diversos artículos traducidos a distintos idiomas y de programas radiofónicos emitidos por Radio Sefarad. Ella es miembro de diferentes asociaciones dedicadas al estudio de los judíos en la península ibérica. Nuestro segundo invitado es José Manuel Laureiro, es profesor de enseñanza primaria, licenciado en Geografía e Historia, profesor y director en diversos centros públicos de la Comunidad de Madrid y profesor invitado de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Como historiador, se ha dedicado a la investigación del legado sefardita en la frontera norte entre España y Portugal. Ha sido también organizador de simposios y ha participado como ponente en diferentes simposios y congresos en Portugal, en España, en Estados Unidos y en Israel. Como dije, es coautor junto a Anún del libro El norte de Sefarad y también de artículos en diferentes idiomas y programas radiofónicos emitidos por Radio Sefarad. Él es miembro de varias organizaciones dedicadas al estudio del judaísmo y en algunas de ellas ejerce funciones de dirección. Así que ahora sí les damos la bienvenida. Hola Anún, hola José Manuel, bienvenidos a nuestro Rincón Raíces de Sefarad. ¿Qué tal? Muchas gracias Liliana, Marcelo, nuestro cariño siempre. Y buenas noches desde Madrid a todo el público. Saludos muy cariñosos a todos nuestros amigos y seguidores de Sefarad y a los que nos escuchan también por primera vez. Bienvenidos a todos. Gracias por dedicarnos su tiempo y es nuestro deseo que nuestra conferencia pueda ser de interés para todos. Estamos seguros que va a ser así, Anún. Ojalá. Bueno. Y no tenemos dudas, te dejamos directamente, los dejamos con la gente y los escuchamos con mucha atención. Muy bien, Marcelo. Bien, hace aproximadamente 20 años, José Manuel Laureiro y yo comenzamos a recopilar y a investigar sobre la presencia judía en el norte de España. Empezamos un poco en el norte de España porque digamos que es una presencia y una historia mucho más desconocida para el gran público. No es que no esté documentado, pero ha llegado mucho menos que el conocimiento que tenemos de los judíos en Toledo, en Córdoba, en Sevilla, etc. Fruto de estas investigaciones y recuperando parte de la enorme documentación existente, publicamos el libro El norte de Sefarad, como han comentado nuestros amigos anteriormente.
En él recogimos la historia, los vestigios y testimonios sobre todo, porque hicimos mucho trabajo de campo, de varias localidades situadas en el norte de España, como son Burgos, Palencia y Cantabria, en las que hay constancia inequívoca de la existencia de núcleos de población judía y cuya presencia casi ha sido borrada de la memoria popular. A medida que fuimos rastreando los recorridos y conexiones familiares de aquellos judíos castellanos, enlazamos inevitablemente con las fronteras portuguesas, por las que huyeron aquellos expulsos de la real amenaza inquisitorial. Y fruto de esta investigación, en la que continuamos con fervor, es el estudio de las costumbres, vestigios y epigrafías de la raya con Portugal, centrando nuestro trabajo en el paso por Salamanca y Zamora, y en la actualidad también estamos extendiendo esta investigación a los pasos por Galicia, concretamente a la localidad de Chaves y sus aledaños. La raya, de la que he hecho referencia anteriormente, es el espacio fronterizo que divide España y Portugal, y que ha sido siempre un lugar de paso, de asentamiento y de trasiego constante por las poblaciones de ambos lados. A partir de la ola de violencia antijudía, con el pogrom del arcediano de Écija, el asalto a la judería de Sevilla, las prédicas de Vicente Ferrer, etc., allá por el año 1390-1391, muchos judíos comenzaron su traslado a Portugal. Es el caso, por ejemplo, de la familia Abravanel. Y como consecuencia del edicto de expulsión promulgado por los Reyes Católicos en marzo de 1492, pues el éxodo aumentó absolutamente. En las aljamas de Castilla vamos a recordar que vivían aproximadamente 100.000 judíos y 93.000 pasaron al país vecino. Es que claro, es un contingente tan enorme que es que casi no se lo puede uno imaginar en aquella época. Entonces, fue tal el contingente de población que llegó a Portugal que aumentó en un 10% la población, con lo cual, pues bueno, fue un acopio importante de personas llegadas de otro lugar. Desde 1492, que llegaron todo este gran contingente, hasta 1496, los llegados a Portugal vivieron en relativa calma. Desarrollaban su judaísmo sin problemas, pero la situación cambia a partir de 1496-1497, cuando Manuel I, rey de Portugal, casa con la hija de los reyes católicos y estos le exigen que expulse definitivamente a todos los judíos de Portugal. El rey, la verdad, que se hizo un poquito el remolón porque le venían muy bien. Fue, bueno, una llegada de población importante, digamos, profesionales, de los cuales en Portugal a lo mejor en aquellos pueblos de la raya perdidos pues no había, pues porque había muchos médicos, físicos, etcétera. Y entonces pues se hizo un poquito remolón hasta que no le quedó más remedio y forzó la conversión al cristianismo de todos ellos. Muchos lograron partir, iniciando así la diáspora portuguesa por todo el mundo, pero muchísimos es de suponer que quedaron en la raya, porque tampoco tenían medios en aquella época ni económicos ni físicos para poder salir en aquellos momentos. Entonces, muchos de estos judíos que se instalaron en la raya vivieron su judaísmo y mantuvieron sus costumbres en secreto y dieron lugar y origen a una manera propia de entender la práctica de su religión y de sus costumbres, creando el cuerpo doctrinal de lo que se ha conocido como el marranismo. La historia de los judíos ha sido y es generalmente una historia de supervivencia y en muchos momentos terrible y de infinitas dificultades. Esta supervivencia singular en la península ibérica se convirtió en un criptojudaísmo que ha pervivido hasta nuestros días, sorteando todo tipo de obstáculos y generando unos comportamientos y modos de vida acomodaticios, para no olvidar su auténtica identidad y, sobre todo, poderla transmitir a sus descendientes. Nos lo prueban y confirman los testimonios, las historias, las epigrafías encontradas en la raya a uno y otro lado de la frontera de España y en Portugal. Y las rezas de Braganza, que nuestros amigos no han hecho referencia, pero este libro es el segundo libro que hemos publicado hace 3 años, que salió al mercado, las rezas de Braganza, se puede conseguir perfectamente en internet. Y entonces, pues aquí recogimos gran parte de todos estos testimonios
y va a ser un poco el objeto posterior que tratará José Manuel en nuestra conferencia. Yo tengo que resaltar la abundancia de todas estas manifestaciones de historias, epigrafías, etcétera, encontradas en la parte portuguesa y su escasez en la zona española, ya que se destruyeron u olvidaron la mayoría de inscripciones, monumentos, costumbres, en gran parte por la presión de la Iglesia Católica, cosa que no ha sucedido en Portugal. Por ello, tenemos que considerar de un valor incalculable cada historia, cada memoria, cada epigrafía que han conformado una auténtica cultura de resistencia, que es otro concepto que nosotros hemos acuñado y que también desarrollaremos posteriormente. Bien, pues pasamos. Un segundo, por favor, que estamos localizando. Bien, ahí está. Perfecto. Aquí tenemos nuestro montaje. Bien, pues, ¿quiénes eran los conversos? Los cristojudíos, los marranos, los anusín. Es que nos encontramos todas estas denominaciones y terminologías constantemente en toda nuestra literatura. Converso, que digamos que es la palabra más generalizada, es la que designa en el vocabulario de finales de la Edad Media y primeros tiempos modernos, no al neófito convertido de cualquier religión, sino específicamente al cristiano que procede de la fe judaica. Y para los judíos, los conversos podían ser anusín o conversos forzosos, que es un término que se sigue utilizando en la actualidad, mesumadín, conversos voluntarios, y los goyín gemorín o los gentiles absolutos. Y para los cristianos viejos, los conversos podían ser conversos, confesos, cristianos nuevos, nouvelles, judaizantes, marranos, gallos, gentes de la nación, maculados, tornaditos, portugueses, judíos, y seguramente podríamos encontrar algún vocablo que los definiera más. Esto se utilizaba también según un poco la región de España, ¿no? En unas se les denominaba de unas maneras y en otras de otras. Bien, pues una vez que hemos visto un poquito todo el tema converso, cómo se ha desarrollado hasta el momento de la llegada a la raya y cómo cuando llegaron a la raya estos criptojudíos vivieron su criptojudaísmo y cómo hicieron todas estas manifestaciones en secreto, vamos a ver cómo configuraron esa cultura tan resistente a la que nosotros le estamos dedicando todas nuestras investigaciones. Le paso la palabra a José Manuel, que va a desarrollar el tema. Boa tarde, boa noite para todos nosos amigos lusófonos. Moito obrigado por a súa asistencia. Bueno, voy a hablar en castellano, aunque, bueno, les tenemos muy presentes. Que la cultura de resistencia, este término lo hemos acuñado ya hace 3, 4 años porque queríamos dar la idea de evitar esa pasividad que siempre se achaca a los judíos. Esto ya lo vemos con la Shoah, que los judíos se dejaban matar, los judíos no hacían nada. No, los judíos se resistieron, igual que pasa aquí. Es decir, cuando se obliga en Portugal a la conversión, por cierto, es una conversión muy curiosa, se acercaban a la casa de los judíos un cura con un agua bendita y les rociaba de agua bendita. Y eso le llamaron el bautismo en pie. Con eso, un escribiente decía, la familia tal es conversa al cristianismo. Ya estaban convertidos. Ya no había problemas. Bueno, no había problemas, salvo que siguieran judaizando y entonces la Inquisición se ocupaba del asunto. Pero esta cultura de resistencia tiene como 5 etapas y vamos a ir desarrollándolas porque es muy curioso cómo se van a adaptar al medio y a la vez se van a ir componiendo su propia cultura. En la primera etapa, que es la primigenia, cuando se pasa a Portugal, cuando se está en la raya, pues se conserva la lengua hebrea todavía para actos religiosos. Con el tiempo se va a perder muy pronto, porque no olviden que los reyes católicos prohíben sacar de España cualquier Torá, cualquier libro religioso escrito en hebreo. Son quemados públicamente. Otros luego aprendieron a quemar libros. Como ya saben, los judíos y la quema de libros, caramba, siempre ha tocado.
esto va a generar que primero se haga una cultura oral, los rezos, aunque sean en hebreos, van configurándose, se va pronunciando cada vez peor, hasta que al final van a ir desapareciendo. Pero aparece algo que la gente lusófona entenderá muy bien, la idea del osegredo, el secreto. Es decir, sobre todo va a recaer en las mujeres la pesada carga de transmitir la judeidad a los hijos y sobre todo porque las mujeres eran menos perseguidas por la Inquisición que los varones. Además, como la Inquisición, ya saben, le quitaba el patrimonio a nada más la detención, las mujeres, como no solían tener patrimonio, pues eran menos interesantes para la Inquisición. El segundo, bueno, aquí van a ver algunas cositas. Por ejemplo, es la época en la que aparecen las famosas cruces. Esto ha dado origen a congresos. La cruz, como verán, hay cientos de cruces en la parte portuguesa, algunas muy pocas en la parte castellana, porque se picaron, se ordenaron. Además, hay documentos en los que se ordena picar las fachadas para que no existan estas cruces. La idea es señalarte como converso, es decir, monte de Sión coronado por la cruz, pero tiene una segunda lectura, y es que cualquier converso sabe que esa casa es de conversos, con lo cual puede tener refugio. Incluso hay documentos en los que se utilizaba cuando se acercaba el Shabbat y alguien estaba de viaje, podía llamar a estas puertas y era acogido, por supuesto, era un primo que llegaba y lo que ocurría dentro de las puertas ya era secreto o secreto. Hay otra cosa muy curiosa. Portaladas de piedra en zonas donde la piedra era muy cara. Fíjense cómo se hace una pequeña oquedad, siempre en la jamba derecha de la puerta, según se entra, recordando a la mesusa. No va a haber una mesusa, evidentemente, no puede haberla. Eso sería delatarse. Pero esto, bueno, pues era una forma de indicar, bueno, esta casa es una casa de confianza. Es una casa donde yo puedo morar y no me va a pasar nada, ni voy a ser denunciado. Bueno, la segunda ya se transforma en una cultura oral por el miedo a escribir algo que el documento siempre es mucho más pernicioso en un juicio. Y todo va a ser una cultura oral siempre con dos grandes problemas. Por uno, la Inquisición y por otro, la figura del malsín. El malsín, que es una palabra que tanto se utiliza, es curioso, se utiliza en portugués y se utiliza en catalán. El malsín o el malsinado es el delator. El delator que para coger o para asegurarse de ser un cristiano nuevo y que no le molesten, va a delatar a los otros. Por otro lado, empiezan a enmascarar los aspectos dietéticos. No se come cerdo, no se comen cazas, no se comen algún tipo de animales. Pero entonces se inventa, por decirlo de alguna manera, se inventan algunos productos muy curiosos. Por ejemplo, en la zona de Trás-os-Montes se hace una especie de, no es un embutido, es carne de pollo normalmente o carne de ave con miga de pan. Se entripa en tripas de cordero y se expone para el secado al exterior. Con lo cual la gente puede pensar que son embutidos de cerdo, no pasa nada. Y en la parte española, sobre todo en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, se hace un producto que todavía se puede comer, igual que las alearias, que es el farinato. Aquí se llegan a mayor refinamiento y es que se le pone pimentón para que eso que está entripado, que en realidad es solo miga de pan, tenga color rojo. Y todo el mundo dice, mira, es que este tiene chorizos de cerdo. O sea, no hay problema. Este hombre come cerdo. El tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión es un tema complejo. Primero porque se practica en tanto en cuanto hay físicos, hay médicos que le realizan. Por cierto, algunos llevan, y se han encontrado ahora, registros donde cómo se les nombraba y qué día se le hacía la circuncisión a los varones. Pero en algunas zonas donde carecen de estas personas, lo que van a hacer es sustituirlo por
ofrendas. Cuando digo ofrendas me refiero, por ejemplo, el niño recién nacido se ofrece a la luz de la luna, o baños rituales, es decir, al niño se le baña diciendo una serie de rezas, creando pues, una simbología propia. En la tercera etapa, bueno, de esta etapa verán, algunas inscripciones son muy curiosas. Está el sol, la luna, una estrella de David también, una estrella de David, una cruz triunfante también sobre, esto es redondo, no es un monte. Pasa, por favor. Y aquí tenemos una cosa que es curiosísimo, un orante. Esto está en un pueblo perdido tras sus montes, que aparece está reutilizado para una fachada, no se ve que no era de esa casa, pero nos muestra una persona la forma de rezar. No es una forma de rezar muy cristiana, por otro lado. En la tercera seguimos igual. Cada vez se van acercando más a la realidad que les circunda. Es decir, la realidad es hostil, pero ellos van a generar sus costumbres y su interior, su cultura interior, que no quita que no se relacionen con los demás. Sí se van a relacionar con los cristianos que les circundan. De hecho, en muchas poblaciones con muy buena relación. Hay endogamia, evidentemente. Empieza ya a haber en esta tercera etapa algo de casamientos mixtos, pero pocos. Y lo que es curioso es que se empieza a crear ya una propia liturgia. El yeyún o ayuno se va a hacer el Shabbat. Todos los criptojudíos van a ayunar en Shabbat. El día santo, bueno, pues es el gran día para todos los judíos. Aquí se le va a llamar día santo y se hace un pan o pau santo. El pau santo lleva una forma de hacer, no leudado, en fin. Hay una mezcla, una simbiosis de costumbres judías que ellos de alguna manera reinterpretan. Es curioso que ese día, por ejemplo, en algunas zonas como Belmonte o otros pueblos se visten totalmente de blanco. Incluso las señoras se cubren la cabeza con una tela blanca. Vamos a pasar bueno, aquí vemos cuestiones que son claras, ¿no? Incluso cuestiones sincréticas. Ahí vemos una Hanuquía. Esto está en el techo de una iglesia. Bueno, y como verán, unas letras claramente hebreas y tenemos nuestro monte de Sión coronado por la cruz. Esta cultura ya va tomando forma y ya no es simplemente un algo alejado de la cultura central. No, ya va creando su propia cultura, de tal manera que en algunas zonas es la cultura predominante. Hay pueblos como Vilariños Galegos, Carsao, Vimioso, Algocelo, incluso en Braganza. La cultura predominante va a ser esta cultura que no es cercana a la halajá porque desconocen la halajá, pero sí que saben que hay una serie de cosas que deben cumplir y deben respetar. Entonces, bueno, esas creencias son a veces completadas con creencias populares de la zona, que no supersticiones, sí que son muy escépticos con las supersticiones, es decir, los males de ojo, todas estas cosas que en las zonas más cercanas a Galicia pueden ser más preponderantes. La comunidad judía o la comunidad criptojudía va a ser muy reacia a aceptarlas. Aquí, como vemos, hay cosas que están claras. Esto son labrados en piedra, son trabajos que además ya son públicos. Es decir, ya es una cultura de resistencia que se va empezando a hacer pública. Esto es una tabla de Moisés. Aquí tenemos un árbol de la vida con sus puertas de Jerusalén. Y aquí tenemos una pieza muy importante. Este medallón, el medallón de Carsao, nosotros le denominamos así, y lo publicamos ya creo en 2005, 2006. Sí, bueno, en ese Sefarad sacamos un artículo sobre el medallón de Carsao. Sí, porque es una cosa que nos sorprendió tanto. Tiene adverso y reverso. En el adverso pone para mala fe cruz y en la parte de atrás es una menorá que pone Adeus. Y vamos a decir que es un medallón que llevaban los chicos
Normalmente lo escondían, lo metían debajo de su camisa. Pero- y nos han pero- contado que en Karsao les distinguían a los hijos de judíos porque Por el tenían bultito. un bultito como una protuberancia debajo de la garganta, y es que escondían su Y medallón. las chicas, parece ser que las madres les cosían una especie de bolsillito interno en la falda y la guardaban. Pero ojo, esto nos lo han contado personas que en los años 70 todavía lo llevaban. Cuando nosotros publicamos esto, solo había este medallón. Y ya han aparecido como 20, nos Ahora, han dicho. O sea, ahora hay medallones. están sacando La las gente familias ha perdido el miedo. el famoso medallón. Y están sacando un medallón. El medallón está cubierto como de una especie de metal de muy bajo valor y hecho con una resina el cuerpo del medallón. De todos modos, para más información, se Sí, puede hay- recuperar el artículo nuestro en el Separat de hace ya muchos años, dedicado al medallón de Karsao. Sí, bueno, eso es un poco, nos encantó, porque además cuando lo enseñaron a escondidas, no nos lo dejaban tocar, incluso en un congreso no nos regalaron, nos dejaron uno para que lo pudiéramos enseñar. Y bueno, y llegamos a la última fase, que es la fase de la explosión, es decir, empieza a haber el orgullo de ser judío, el orgullo de ser criptojudío, el orgullo de ser, como dicen ellos, judeo, porque ahí no... piensen ustedes que tras sus montes, que es donde nosotros hemos trabajado más, la zona rayana, era una zona incomunicada también para el resto de Portugal. Era una zona pobre y una zona bastante deprimida. Entonces, ellos pensaban que eran los únicos judíos, pensaban que la Inquisición había matado a todos los judíos. Entonces, lo que ellos oían, y estamos hablando de los años 20, 30, hasta incluso a partir del 25-26 se establece en Portugal, no se olvide, el Estado Novo, la dictadura salazarista, que desgraciadamente duró muchos años, y en España pues tenemos la dictadura franquista, que también dura lo suyo. Vamos, que cada día se nos está haciendo más larga esta dictadura. Entonces, ya se generan sus propios culturas. Y nosotros, para considerar una cultura, no queríamos que se quedara en una cultura ágrafa. Andábamos buscando escritos, algo que hiciera referencia, algo que señalara que esa cultura sí que tenía una constancia escrita. Y bueno, fue muy difícil encontrar. De todas maneras, fíjense, en esta época ya el atrevimiento. Esto, curiosamente, es en España. Piedra reutilizada en una ermita cristiana. Si cuentan, tienen la paciencia de contar, tienen 12 bolitas en la parte de abajo, las 12 tribus de Israel, una cruz sobre ella, pero caramba, ¿qué hay encima de la cruz? Pues la menorá. O sea que es el triunfo, sí, el triunfo de la fe impuesta sobre la fe antigua, pero de nuevo la fe nueva, la fe antigua va a triunfar y va a preponderar. Y se atreven a ponerlo en una piedra, se atreven a grabarlo. Es decir, esto es público. En una ermita, ya vuelvo a decir, en Fermoselle, provincia de Zamora. Aquí, esto es en Karsao. Karsao es un pueblo especialmente interesante para nosotros. Hay un museo pequeñito, pero maravilloso. Fíjense cómo está el Monte Sión, la cruz, y cómo dos aves del paraíso, símbolo de la sabiduría en toda la literatura medieval y en todo el simbolismo medieval, están picando la base de la cruz. Porque quieren restablecer la fe verdadera, que es como van a llamar los criptojudíos a su fe. No le van a llamar judaísmo así, sino la nosa fe. Pero claro, la Inquisición no está quieta. La Inquisición está viva. Ahora se van a celebrar los 300 años de desaparición de la Inquisición en Portugal. En España fue incluso todavía más tarde. Fíjense, esto es en Tui, ya en Galicia. Estos son los sanbenitos. Por cierto, sanbenitos, la palabra viene de saco bendito. Ya saben que era lo que se le imponía a un confeso, y si no confeso, convicto, de judaísmo. El símbolo que viene, normalmente, pues si ven ustedes unas llamas, pues ya saben lo que significa. Lo que pasó después con la persona que llevó el saco bendito, el San Benito. ¿Qué pasó con él? Se les podía quemar en efigie, se les podía quemar en ausencia, e incluso se daba el caso
de desenterrar a personas que habían muerto durante las torturas de la Inquisición y se quemaban sus huesos. O sea, en fin, muy, muy holocausto. Aquí ven ustedes las fechas, 1617, es decir, que no es en 1497, que no es en 1502, que ya han pasado siglos y se han conservado. Esto, la suerte es que se han conservado, y es curioso que lo haya conservado la Catedral de Tui. Aunque nosotros pensamos, porque sí, en los años 90 se hizo una publicación sobre esto, pero no se sabía muy bien lo que era. Pero actualmente es uno de los, yo creo, de los grandes hallazgos haber encontrado San Benito. Nosotros pensamos, incluso sabemos, que en la parte portuguesa hay San Benitos en las casas, escondidos, guardados. Pero todavía hay miedo. Entonces, bueno, pues algún día podremos ver. Hay otro pueblo en España, Coruña del Conde, que también tiene 2 San Benitos. Son, parece ser, los únicos que me encuentro. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la cultura escrita, que era la que nosotros buscábamos. Bueno, todo el mundo, ustedes conocerán a Samuel Svart, que en 1925 publicó en Lisboa Cristianos Novos, en Portugal, no século XX. Él lo que hizo, este era un ingeniero que estaba haciendo ferrocarriles por Portugal y conoce en la zona de Trás-os-Montes a unas personas que le parecen diferentes. Él les pregunta sobre cuáles son sus diferencias y ellos siempre responden el secreto. Hasta que un día él, que es judío polaco, dice algo que a todos les sorprende. Utiliza la palabra Adonai. Y entonces todos, pues las comunidades por allí se pasan unos a otros. Este señor ha dicho Adonai, ha dicho la palabra clave, ha dicho algo que es secreto. Y empiezan a tomar conversaciones con él. Entonces él publica este libro, en 1925, por favor, que tiene 76 rezas que recoge de distintos lugares de la zona de Trás-os-Montes. Todas obtenidas de manera oral, no ninguna escrita. Que él escribe con ayuda de algunas personas en un portugués moderno de la época. Después ha habido un arreglo gramatical en Portugal posterior. Y claro, las uniformiza. Con lo cual, para un investigador, pues lo estropea un poco, porque no teníamos los textos originales, como lo decían ellos en realidad. Él, por supuesto, corrige faltas ortográficas y faltas sintácticas. Y además añade algo muy interesante, un cántico de Pascua, que él pone en su libro y lo escribe con lenguaje musical. ¿Qué nos pasó a nosotros? Ahora aparecemos nosotros. Este es el librito que nosotros, no por llevarle la contraria al señor Svart, ni mucho menos, al que respetamos y que además fue el primero. Nosotros nos encontramos, andábamos buscando unos escritos y en uno de los congresos a los que asistimos, un señor se nos acerca con mucho sigilo. Bueno, en realidad se acercó a Anu, no a mí, debo de dar más susto, y le entrega un saquito con 2 libros dentro. Un libro grande y un libro grande, una libreta grande y una libreta más pequeñita. Y nos dice que es algo que no lo puede ver nadie, pero que nosotros lo podemos mirar. Aquí tienen la primera página. Este libro es propiedad de Eugenio de Espíritu Santo Carballo y de su esposa María do Carmo y está fechado en 1925. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que es, en realidad, un sidur escrito por él. Estos son los autores. Conseguimos, el nieto nos proporcionó las fotografías de estos 2 señores. Los 2, el Shabbat, se alejaban de la casa donde vivían y se iban al campo para que nadie les viese ni ver su ayuno ni oír sus rezos. Sí, por favor. Aquí estamos con el nieto, con Antonio Fernández, el que nos facilitó el libro y el que nos dejó trabajar sobre el libro. Sí, curiosamente nos hemos encontrado casos de abuelos que han transmitido a sus nietos. O sea, el mismo caso de Antonio Fernández lo hemos encontrado en Chávez. Los abuelos han transmitido a los nietos
esta judeidad, no sé si Sí. llamarlo así, y les enseñaron las rezas y se las saben Sí, además sí, de sí, sí, memoria. sí, sí, sí. Y curiosamente, no a todos los nietos, siempre elegían a uno. La pregunta del millón que nosotros le hicimos a Antonio, bueno, ¿y tus hijos qué pasa? No, es que no les interesa para nada. No. Es que ni siquiera han visto las rezas. Entonces, claro, son testimonios que a lo mejor se pierden, ¿no? Pero aunque se pierdan familiarmente, nosotros hemos intentado hacer su publicación pues para que todo el mundo lo conozca. Esta zona, yo antes contaba que es una zona bastante depauperada y además durante la dictadura no se invirtió nada en Trás Montes. Fue una especie de zona castigada. Entonces la gente migraba. Los hijos de este señor, por ejemplo, están en Luxemburgo. Pero sí que hay un movimiento de gente joven retomando las tradiciones. Ojo, retomando las tradiciones tal cual son sus tradiciones. Es decir, no les hables del judaísmo alágico, que les interesa culturalmente, pero ellos quieren su judaísmo. Esto es una cosa interesantísima. Bueno, el libro, tal cual está, consta de 54 rezas, 3 de ellas tachadas deliberadamente. Al autor, por lo que fuese, no le gustaron o no le parecían. No tiene una gran coherencia argumental, pues porque son una oración de la mañana, siguiente una oración del yeyún, del ayuno, otra es de... En fin. Lo que sí es un libro de uso personal, en realidad es un sidur. Es un sidur que esta pareja utilizaba para sus rezos. ¿Diferencias con la obra? Bueno, unos son 75, en realidad son 75 más el canto de Pascual. Aquí es de muchos lugares, es de Vilariño, la obra de Esbars, es de Vilariños Galegos, es de Braganza algunas, otras es de Belmonte. Y todas ellas son testimonios orales que él recopiló por escrito y todas sus rezas terminan con Amén Señor, Auseu va, Auseu llegue, lo que al cielo va, que al cielo llegue. Es una forma de terminar. Normalmente cualquier oración, las oraciones nunca tienen un final igual, porque tienen una finalidad diferente. En el aspecto formal, pues nos diferenciamos en que en las que recogidas por nosotros hay errores ortográficos y castellanismos. No olvidemos que estamos en la raya y que algunas de estas personas son descendientes de castellanos expulsos, que algunos todavía te recuerdan, te dicen la ciudad o por lo menos la provincia de la que procedían sus antepasados. Estamos hablando de 2021. Concretamente, los antepasados de Antonio, la persona que escribió las rezas, sus ancestros eran de Zamora. De Zamora, sí, él lo decía, además, y no decía Zamora, como diría en portugués, sino decía Zamora. O sea, bueno, esto para que vean cómo iban. Esta es una de las rezas tachadas y vamos a fijarnos, hemos escogido algunas rezas. Todas son, las 54 son preciosas. Pero fíjense, esta es una oración a Dios. Y nos dice aquí, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más abajo nos dice, no nos entregues al favor de nuestros enemigos. O sea, es siempre un canto de resistencia, un canto diciendo, cuidado, estamos rezando, pero nos sentimos, este no es nuestro lugar es otro, aquí nos oprimen. Pasa a la siguiente. Aquí es un ofrecimiento de luz a las almas santas. Bueno, esto, como ven, aquí ya hay una especie de mezcla de sincretismo con otras cosas. Fíjese que dice, meu grande Deus de Adonai. Caramba, los judíos se sabe que utilizar la palabra Adonai es algo muy, muy serio. Fíjense que habla del povo de Israel. Israel, como ven, escrito, por supuesto, con errores gramaticales, con errores ortográficos, perdón. Y lo vuelve a repetir abajo, povo de Israel. Todas son así. Esta, por ejemplo, nos habla de que vuestro pueblo eligió, si se lo voy a... Yo creo que los lusoparlantes lo entenderán perfectamente, aunque es un portugués un poco, bueno, no muy correcto, pero le recuerdan en la oración do Pai Noso, del Padre Nuestro, que ellos eligieron a Salomón y no a la Iglesia. El templo de Salomón. Claro, ellos escogimos a Salomón y no a la Iglesia
como vuestros santos nombres santificados. Es decir, fíjense que le están recordando a la divinidad, cuidado, nosotros hemos elegido, nosotros somos el pueblo elegido que también ha elegido. Aquí nos vuelve a hablar del pueblo de Israel y pedir que esté a buen cubierto, es decir, que esté protegido. Le piden protección, cuidado, la Inquisición, y estamos hablando de 1925, pero no olviden que en 1926 se establece la dictadura en Portugal, una dictadura no con una carga tan religiosa católica como en España, pero también muy católica. Y ser judío, ser judeo, era, bueno, de hecho, habría para dar unas conferencias sobre el capitán Barros Bastos y sobre el resgate, donde fue incluso deshonrado militarmente por ser el judío. Y aquí, esta es muy curioso. Es la petición, que es siempre con lo de los enemigos, y le piden un buen prefeito, un buen jefe, un buen Ross, una cabeza, un Moisés que le saque de allí. Y vuelve a decírselo otra vez en la segunda frase. Señor, un buen prefeito como tal protector. Es decir, quieren que elija un caudillo, alguien que le saque de esta situación. Habla de Saúl, como ven ustedes, y de Isaac, pero ellos hablan de alguien fuerte que les pueda conducir. En fin, esto demuestra que no es una cultura, que no es un grupillo de gente que, bueno, conservó algunas tradiciones, no. Tuvieron su cultura, conservaron su cultura y lo más sorprendente, la conservan actualmente. En cualquiera de estos sitios que ven, las poblaciones que nosotros hemos estudiado, cualquiera te dice si él es judeo o es cristiano. Y si es judeo, saca pecho y te lo cuenta con todo detalle. Y si encima tú pues nota que lo acoges con mucho interés, pues ya entonces el tema llega a mayores, ¿no? Y es que ya te abre su corazón y te cuenta por lo que han sufrido. Bueno, pues esto es un poquito nuestra pequeña conferencia, porque esto es para muy largo. Sí, explicar 500 años. Todo lo que hemos podido, pero bueno. Explicar 500 años de cultura es muy difícil. Vamos, a mí me cuesta hasta resumir un partido de fútbol, o sea, que dura 90 minutos. O sea, que esto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que tengo la sensación que hemos visto joyas. Algunos que hemos tenido la fortuna de haberlo visto en Trancoso, ver algunas inscripciones en Belmonte inclusive, pero especialmente en Trancoso. Pero bueno, muchas más nos han mostrado ustedes, y me imagino que a la mayoría de la gente que seguramente no fue ni a Trancoso ni a Belmonte, o no ha andado por la zona de La Raya, por Farmoselle o por Zamora, estarán los que se sorprenden, y no descarto que haya incrédulos. Pero el desafío es, digamos, ya no es un desafío a esta altura. Quizás la incredulidad podía justificarse hace unos años. Hoy en día es tanto lo que vemos que ya las evidencias ya pueden ser realidad sin mucha duda. Inclusive algunos hallazgos, como por ejemplo los sanbenitos que ustedes expusieron, yo los otros días estaba viendo los de Tui, porque si Dios quiere en un par de meses estaremos por Tui mirándolos en vivo. Lo único, no hacen más que mostrarnos lo que los investigadores nos venían diciendo. Así que valiosísima el aporte, lo que nos han pasado hoy. Hay algunas preguntas, estoy viendo, que dan hasta para debatir también, pero... Están muy buenas. Una cosa muy interesante que dijo José Manuel recién, y que nosotros tuvimos la experiencia de que nos lo dijera una persona directamente, es esto: nosotros no somos cristianos, no queremos ser judíos, nos mantenemos en este segredo, claro, con estas costumbres que son un poco de allí, un poco de aquí, y no son diferentes. Ellos no quieren ni volcarse para el lado judío. No. Y eso fue muy interesante, porque dice, sabemos de dónde venimos, sabemos lo que les ocurrió a nuestras familias, pero ahora somos esto.
una tercera opción dentro de... Exacto. Es un sincretismo de supervivencia, yo creo. Absolutamente. Lo que se ha mantenido y se mantiene, porque hay gente que sigue así, equidistante, Sí. y está contenta con todo, Ahí. lo que viene de aquí y lo que viene de allí. Justamente eso nos había dicho Claro. una persona. Nosotros estamos contentos así, esto es lo que somos ahora. Bueno, pasa que cada vez que alguno de estos zonas destinan a un rabino, bueno, hasta ahora ha habido de todo, ¿no? Desde rabinos que no sabían portugués, con lo cual era difícil. Es difícil llegar a un sitio donde tú hablas hebreo o hablas, yo qué sé, holandés. Y me parece estupendo, pero claro, a una gente donde les llegas, donde les impones una persona foránea, ellos que están acostumbrados a esa endogamia y a esa defensa, de pronto alguien que no conoce ni su idioma, pues se ponen un poquito mal. Y hay una discusión entre todos los que nos dedicamos a la investigación en la zona. ¿Es lícito que ellos sigan con su forma de ser o tienen que renunciar a su forma de ser y abrazar la alhaja? Bueno, entonces, si me permite, José, te voy a incluir la hasta ahora última pregunta que nos hicieron, donde Adrián Toro Quinteros, un firme, está siempre firme los jueves con nosotros, que pregunta algo que él mismo reconoce como pregunta muy compleja, que desde el punto de vista de ustedes, desde sus propias convicciones, un centenario descendiente de un Anús, ¿es un judío que puede retornar o necesariamente deberá convertirse? No, claro, eso es obvio. Nosotros somos Anusim. Debe retornar, por supuesto no convertirse. Nadie puede discutirnos a nosotros nuestra judeidad. Es el caso de los chuetas. Claro, a los chuetas... Que se les ha concedido el retorno y no la conversión. A Belmonte, por ejemplo, hay un acuerdo entre estados. Hay población de Belmonte que ha demostrado su judeidad por los antepasados y han hecho aliyá y son ciudadanos de los dos países. Es decir, son israelíes, porque sobre todo los chicos han hecho servicio de armas, y son portugueses. Y reconocido por el propio presidente, al anterior presidente, César Sampaio, que ahora, bueno, falleció hace muy poco tiempo, que fue a Belmonte a decirles: soy César Sampaio, hijo de judía, y me siento portugués y judío. Con eso ya dijo todo. Quiero decir, eliminó cualquier aspereza sobre ese asunto. Que luego llegue un rabino y diga: hombre, no, pero es que alágicamente ustedes es que tienen que estudiar. Por supuesto, el judaísmo es estudio. Pero eso no significa renunciar a lo que tú quieres. Es decir, cuando ellos entierran a una persona, le entierran con sus rezas, porque son sus rezas, porque lo han hecho durante 500 años. Entonces, no puede llegar uno y decir: no, ahora yo es que voy a hacer un rezo de... Cuidado, porque no lo entienden, pero yo tampoco lo entiendo. Nosotros opinamos así porque es el sentir que hemos recogido entre la población. Esto es lo que nos han manifestado. Me parece que es un poco, José Manuel, apelar al derecho de nacimiento. Hay muchos judíos nacidos de madre y padre judía que no tienen ningún conocimiento alágico. Sin embargo, se consideran judíos de nacimiento. Aunque no sean ellos, el resto de la gente los consideran judíos de nacimiento por tener madre judía. Y eso es un derecho que no habían adquirido los forzados, los conversos, los anusim. Y eso es, bueno, con los chuetas, ellos han adquirido como un derecho de nacimiento. Bueno, pero un judío nacido judío que quiera estudiar la halajá y que quiera convertirse, por supuesto. En una persona muy observante es un tema. El tema en discusión aquí es el derecho de nacimiento. ¿Tenemos todos este derecho o no? O algunos sí y otros no. Claro, pero sin embargo hay responsas holandesas del siglo XVI-XVII en que reconocían, con que 7 varones judíos reconociesen que el llegado cristiano nuevo que llegaba a los territorios libres, como era, es decir, el caso de Espinosa, parece ser que alguna vez fue incluso miembro de
grupo de hombres que reconocía a los recién llegados. Por cierto, los reconocían a todos. En Marruecos, en la zona de Tánger y en la zona del Rif, también se estableció este tipo de... Hubo unas responsas que decían a los rabinos, no, bueno, vamos a ver, el que dice que es judío será judío. Obsérvenle ustedes durante una temporada. Si ven que no, que se comporta pues expúlsenle de la comunidad. Pero, ¿qué premio tiene por ser judío? Es que le van a dar algo más. En Portugal, esto es muy gracioso, los portugueses, a pesar, tienen su humor y su retranca, y ellos distinguen entre el judeo y el judeo de carteriña. El judeo de carteriña es el judío de carné, ¿no? El que busca papeles. El que busca papeles. Claro. Entonces dicen, ese es de carteriña. Y sí, va a estudiar y va a ir a Israel y va a estudiar no sé qué. Tiene otros Pero una vez que objetivos. se convierte o le dan el papelito, luego ya deja de ser judío para toda la vida, vamos. Lo único que, bueno, él cree que es así más judío. Y los otros, en concreto, hay un colectivo, por cierto, todos de un nivel superior, es decir, de un nivel de estudios superiores, que se les ofreció esa posibilidad y dijeron que no, que ellos eran judeos y que el Betín viniese a examinarles a ellos porque ellos también iban a examinar al Betín. Es decir, no como acto de soberbia, sino ¿qué saben ustedes de los anusim? Claro. ¿Qué saben ustedes de nosotros? Pero ustedes han estudiado. Yo os tengo que decir una cosa. Siempre que hemos ido a Israel, nosotros hemos sido reconocidos sin ningún problema. Tanto en Netanya, la Universidad de Netanya, como en Tel Aviv, como en Jerusalén. A nosotros, a lo mejor porque ya nuestros nombres suenan demasiado y son muchos años dando la matraca, ¿no? Pero nunca hemos tenido problemas de reconocimiento. Sí, lo Incluso, cierto es que la bueno, problemática sí. del quién es judío o hasta dónde es judío es una problemática que trasciende la problemática de los criptojudíos, que solo Claro. lo acrecienta en todo caso, pero también tiene que ver con dos miradas. Primero la propia, la individual. Me siento judío, soy judío. Claro, ya está. Sí. Y después está, ¿cómo me ven los demás? Bueno, cuando uno habla de los demás, ¿a quién se refiere? A los súper ortodoxos que solo tienen determinadas condiciones, es posible que ellos no me vean como judío. Y otros que sí me verán judío, como puede ser el caso del Estado o ambientes menos ortodoxos. Así que son las distintas facetas que la verdad es que inclusive los que estamos en marcos comunitarios, la problemática sigue existiendo, no es una cosa nueva, va a seguir por Sí. seguramente. También es cierto que primero Israel y seguramente los rabinatos van a tener que tomar decisiones en los próximos años, digamos, respecto de la, abro comillas, problemática de los criptojudíos. Van a tener que tomar decisiones. Sí. Bueno, hace muy poco tiempo la Nexet recibió, nosotros fuimos invitados, no fuimos, pero fuimos invitados, no podíamos ir, a hablar en la Nexet sobre el tema de los Benianusim. Recordarán todos a y es curioso que los partidos de la máxima ortodoxia eran los más interesados en escuchar. Quiero decir, porque claro, el sector más laico decía, sí, vale. Claro. Pero los que querían escucharnos, y de hecho, nosotros cuando hace poco, bueno, la última vez que estuvimos en Israel, antes de la pandemia, dimos una conferencia en Tel Aviv y nos llamó mucho la atención porque se llenó la sala. Era una sinagoga reformista, pero se llenó de gente muy observante, que la pobre rabina estaba asustada pensando que podía haber un disturbio. Muy al contrario. Fue de esos sitios donde nos sentimos muy a gusto, porque las preguntas fueron preguntas muy atinadas, muy no buscando pillarnos, sino buscando sentimientos. Nosotros nos sentimos un poco delante de un betín, ¿no? Porque nos hacían preguntas muy interesantes y... Tenemos aquí, hablando de eso, unas cuantas comentarios. Perdón. Y Vamos a darle ahí porque hay cosas que surgen precisamente por este lado. Seguro que aquí también tenemos de estos comentarios, saludos y preguntas que estarán esperando que leamos. Eugenio Ramos, shalom, buenas noches a todos desde Río de Janeiro. Buenas noches.
Boa noite. Adi Sousa, Shalom desde Adi Lisboa. Sousa es una buena amiga. Bueno, nosotros aprovechamos cuando vienen los amigos de los conferenciantes, los invitamos, por un lado, a todos los jueves a encontrarse hasta ahora. Ella está ya, os escucha habitualmente. Bravo. Bravo. Claro, Aunque ella es un poco askenaz. bueno, pero todos son bienvenidos. Bernard Miller, que siempre está con nosotros cada jueves, nos saluda trasnochado desde Londres. Pobre. Adrián Toro Quintero, Shalom para vuestras mercedes, grato encontrarnos otro jueves más en el espacio temporal de Sefarad, gracias. Pablo Frenkel también, un muy buen amigo. Hola Liliana, hola Marcelo, un gusto volver a estar en contacto con ustedes, claro, porque estuvimos de vacaciones y el espacio de los jueves fue reemplazado por videos muy interesantes, así que ahora otra vez en vivo. Hola Pablo, un gusto que estés con nosotros. Ya que nombrás vacaciones, digamos que durante mayo, digamos, va a haber 4 semanas que nosotros vamos a estar viajando, vamos a dejar programas preparados, pregrabados, novedosos, pero seguramente vamos a traer muchas cosas muy interesantes, vamos a estar recorriendo comunidades de Europa y también algunas juderías de España que no teníamos conocidas, especialmente la de la zona de Galicia, incluyendo, por supuesto, Tui. Catherine Fudina Agam nos dice Shalom desde Lima. Alan Carciente, también un asistente asiduo, buenas tardes desde Caracas. Gerardo Ramírez, muy interesante e importante. Mira Juan Manuel y Anunquien nos vino a ver, ¿eh? ¡Hombre! Marciano, hola Marciano, muchos saludos. El grande, Marciano el grande. Un abrazo. Seguro. Buenas noches desde Herbaz a todo el mundo. Desde Herbaz, que es la capital del mundo, ¿eh? Seguro. Sí, claro que sí. El Marciano está siempre con nosotros y además ha dado una espléndida charla sobre su libro, Libro Verde, y bueno, y toda su investigación sobre el tema de Herbaz, ¿no? Es el mejor. Es el mejor. Jacobo Melamed, tema muy interesante y siempre actual, no por eso dejamos de tener nuestras dudas sobre esas historias. Gracias por todo lo que nos aportan Raquel y Jacobo Melamed desde Porto Alegre. Martín Dirben Eisenberg, muy interesante. ¿Saben si pasó algo parecido con los moros o con ellos fue totalmente distinto? Bueno, pues vamos a ver, con ellos se produjo un movimiento diferente. Ellos se produjo su expulsión fue en 1506. Mucho más tardía. Pero ahí hubo una guerra de las Alpujarras, y ahí se produjo el fenómeno morisco. El fenómeno morisco que muchos se convirtieron al cristianismo, dando origen a un tipo de culto que todavía de vez en cuando, creo que una vez al año, se hace en Toledo, pero la mayoría fueron a la zona del Rif, a Marruecos. Pero tan curioso como que conservaron los apellidos. Y te encuentras a lo mejor a un Yusuf andaluz o andalusi, y es una gente que te recuerda también. Yo era de Sevilla, pero ellos no han conservado esa tradición. Ellos se juntaron más a las tradiciones rifeñas, bueno, porque el Rif tiene su propio, fue arabizado mucho más tarde, tiene su propia escritura que no es cúfica, sino que es más parecida a la hebrea. Es distinto. Entonces ellos vieron refugio más en lo que se llama el tamazigh, la cultura diferente, y ahí es donde ellos se refugiaron. Pero no crearon una cultura, hubo una cultura morisca. De hecho, nosotros en Granada estuvimos viendo que hubo una unión de judíos que pasaron a las Alpujarras, cuando la guerra de las Alpujarras, y contribuyeron a edificar una serie de cosas, una serie de construcciones diferentes que los moriscos tomaron para sí y que, por cierto, han llevado a Marruecos. Pero no hay tanta constancia de que haya una cultura. La persecución no fue como la judía, para nada. Al moro, como desgraciadamente le denominaban, pues siempre tuvo la proximidad de irse a un país que le acogía sin ningún problema, que era
en aquel momento el sultanato de Marruecos. Claro, es que lo tenían como mucho más cercano. Ellos lo tenían cerca y además incluso llegaban como héroes. Claro. Cuando el judío... Claro, porque además era un enemigo a vencer, ¿no? O a expulsar, claro, era tener el enemigo en casa. Cuando los turcos dominaban el Mediterráneo, era el enemigo en casa. Pero los judíos no eras el enemigo en casa. A veces eras el que financiabas las empresas guerreras de los reyes. Pero en fin. Adrián nos vuelve a preguntar, ¿puedo adquirir vuestro libro en Amazon? Sí. Se puede adquirir en Amazon. Creo que Marcelo y Liliana lo iban a publicar, ¿no? La nota es cierto, de la editorial en Sefarad, pero se puede adquirir por Amazon o a la editorial Verbum y también se puede conseguir el libro digital. Sí. Ahí está la editorial Verbum. Y este es el último de los libros, no es el único. Sí. Es el que recopila las rezas, sobre todo. Sí, yo a la gente que es lusoparlante le recomiendo el libro porque le va a gustar ese portugués un poco arcaico y a la vez muy simple, pero muy bonito, muy melódico. El portugués de por sí muy melódico, mucho más melódico que el castellano. Por supuesto. Pero es como, no sé, Liliana, tú lo expresarías eso mucho mejor que yo, pero es que es un lenguaje que te besa. Sí, eso es verdad, absolutamente, ¿no? Verdad. Bueno. Nos faltaría ahora, ¿sabes qué? Algún testimonio que pudiera recordar esas rezas, ¿no? Para hacer registro oral. Para Sí. Hay algo en YouTube, ¿eh? En YouTube hay algo. Creo que hay algo. La película O Segredo que también recupera esto. Hay una peliculita así, O Segredo. Cuidado, que hay dos películas que se llaman igual, O Segredo, que se refiere a este tema, y otra que se refiere a los guerrilleros españoles, al maquis. Claro, bueno. O sea, cuidado, porque las dos se llaman igual, O Segredo. Y las dos tienen que ver con la raya portuguesa, porque eran combatientes republicanos que encontraban a veces, si es que la dictadura de Salazar no los mataba, encontraban descanso en la raya. De todos modos, hay que tener mucho cuidado. Se puede conseguir la película y quizás podéis vosotros poner el enlace en la página. Vamos a ver si podemos ponerla, sí, ¿verdad? Acá les pusimos, cuando hablaban del medallón de Carzao, el artículo que escribieron, ahí está la dirección. Si no lo ponen en el buscador, lo van a encontrar muy rápido. Se llama el artículo justamente, si escriben en el buscador de la página de sefarad.com, el medallón de Carzao lo van a encontrar. Este artículo junto con otro, y voy a contarlo porque es una anécdota divertida. Escribimos en 2005 un artículo sobre un lugar que encontramos en Castilla, en el norte de Castillo, Matajudíos. Vosotros lo recordaréis, ¿no? Porque además pasamos rápidamente y el artículo también lo pero es que el artículo se publicó en Estados Unidos y se publicó en Harem, en Israel. Castillo mata judíos. Protesta de Israel al embajador en Tel Aviv diciendo, pero ¿cómo pueden tener ustedes un...? Claro, también tenemos Matamorosa y Matamoros, en fin, que en España somos muy nuestros para esas cosas. Entonces, bueno, pues aquello quedó ahí. La verdad es que nos llamaron de Estados Unidos, de varias universidades. Bueno, al final ha cristalizado con que el pueblo ha cambiado de nombre. Hizo un referéndum, eran 80 vecinos y el alcalde, un hombre tremendamente agradable y emprendedor, lo puso a votación. Ah, mira, muy bien el artículo. Qué guapos y qué jóvenes qué estaban. Jóvenes. Yo no me reconozco, parezco un hijo mío. Pues lo puso y a pesar de presiones incluso tuvieron visitas de neonazis para impedir que el pueblo cambiase de nombre, pues cambió y ahora se llama Castillo de Mota de Judíos. Mota de Judíos. Con lo cual es precioso que un pueblo se llame Mota de Judíos. Es decir, bueno, y hay una excavación ya muy importante. Sí, nosotros estuvimos ahí, o sea ¿sabes? Invitamos a todo el mundo que puedan visitarlo. Y además, seguro, nosotros estuvimos allí poco tiempo después que cambiaron el nombre. Estuvimos antes, primero y después. Claro. Y fue muy interesante la visita porque nos decían en el pueblo que éramos los primeros judíos, habíamos llegado a un grupo, claro. que éramos los primeros judíos que llegaban al pueblo. Claro. Y nos mostraban todo. Bueno, los primeros de esta era. Os digo, de esta era, claro.
porque en aquella época el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España era Jacobo Israel Garzón, un gran hombre, además un gran intelectual, y quiso, él, que no es un hombre muy rezador, pues nos dijo, creo que debemos decir aquí algo. Y se le perdió la kipá y tuvimos que compartir la kipá los dos de una manera. Yo me puse así la mano, él se puso la kipá, él era el jefe, digamos. Y, por cierto, ese día además asistió el embajador de Israel también. Sí, se hizo un evento muy bonito. Como de 100 personas. Y la verdad es que fue un gran triunfo. Y bueno, nosotros parecíamos que habíamos descubierto América cuando habíamos ido a ese pueblo. Mucho tiempo antes. No buscábamos eso, estábamos buscando otro pueblo en concreto, porque había una sinagoga que también... En Castrojerit, que es de donde huyeron los judíos que se asentaron en la Les voy a contar... Es un bar que se llama El Lagar. A ver si hay más preguntas. No, hay dos cositas que quiero contar de Mota de Judíos, o Mata Judíos como era antes. Una es que nosotros hicimos 2 visitas. En una de ellas, cuando nos presentamos y la gente del pueblo, 47 habitantes tenía. No sé cuánto tendrá ahora. Pues más o menos. Seguramente, si nació, es posible que tenga menos porque los jóvenes se van yendo. Sí. Y bueno, nosotros tenemos el programa de radio en Radio Sefarad, que se llama Magazine Sefaradí, y unas personas de ahí nos decían que se juntaban todos los viernes, porque el programa se da los viernes, a escuchar nuestro programa. En el siguiente viaje, Liliana dio un concierto que iba a ser al aire libre, llovía, entonces ¿dónde se hizo? En el lugar que es público de todo, adentro de la iglesia, y se hizo el concierto de música sefaradí en el interior de la iglesia. Ahora después les busco la dirección porque está en YouTube. Qué maravilloso. Eso que fue maravilloso. Bueno, sigamos con las preguntas y los comentarios. Ahí Mariano dice algo. Marciano nos dice, los cristianos nuevos portugueses trajeron la reza a Extremadura en el siglo XVII, en Plasencia y en Cáceres. Una de las rezas procedía de la comunidad judía de Bayona. Claro, porque fue una reza de ir y venir. Sí, vamos a ver. Claro. La comunidad judía de Bayona, como bien sabe Marciano, fue la comunidad que pactó el Judimendi con el Reino de Navarra. Es decir, Pamplona sigue teniendo lo que era el cementerio judío, que no se podía edificar porque era el cementerio judío. Y había una especie de llave simbólica. Aquí sí había llave, no como la de Toledo. Aquí sí había llave simbólica. Y siempre Bayona respetó esa tradición. Se pudieron llevar la Torá porque la Inquisición en Navarra fue mucho más tardía porque habían casos de peste. Y todos los físicos, los médicos de la época, eran judíos. Entonces, ¿cómo vas a expulsar a los médicos si tienes peste? Pues les expulsaron después. Claro. Pero se expulsaron bien, quiero decir. Como la frontera francesa estaba cercana, pues casi les acompañaron. Y una de las cosas fue ese acuerdo de que el cementerio judío iba a ser respetado. Hace muy pocos años se ha levantado ese asunto porque va a ser un parque siempre y la comunidad judía de Bayona, que ya es muy pequeña actualmente, pues dio como permiso a Pamplona para que, bueno, ese acuerdo tan pacto de sangre podía ser otra cosa. La respuesta, desde luego, de la Corporación de Pamplona fue que el Judimendi es el Judimendi. Y campo de los judíos, traducido del euskera. Y que no va a cambiar nunca. Además es un parque que todo el mundo conoce porque es curioso. Nadie sabe lo que significa. Es como lo de Montjuic, ¿no? Todo el mundo va a Barcelona y dice, coño, el Montjuic. Y luego resulta que dice, joder, si es el monte de los judíos. Ah, caramba. Entonces, claro. Bueno, es una toponimia que interesaba a todos. ¿Preguntas? Bien, vamos a seguir. Les voy a pedir respuestas cortitas. Empezamos a estar contra el reloj. Sofía Piqué dice, ¿han realizado algún estudio sobre criptojudíos en Burgos? ¿O quizás piensan hacerlo? Sí. O en todo caso, ¿recomiendan alguno al respecto? Muchas gracias por esta charla y saludos desde Perú. Sí, nuestro primer libro, El norte de Sefarad, tiene una dedicación importante a diferentes pueblos de la provincia de Burgos. Sí. El norte de Sefarad. Además, se encuentran artículos nuestros y yo creo que de Radio Sefarad hay cortes, Sí. porque hicimos Sefarad paso a paso durante varios años,
con nuestro querido Soli Bolovaski, que ya nos dejó. Y yo creo que tratamos por lo menos 6 u 8 juderías de la provincia de Burgos, porque era demostrar algo que para nosotros era palpable. Y es que Menéndez Pidal decía que en Cantabria y en el norte de Burgos, Menéndez Pelayo, en los heterodoxos españoles, nunca había habido judíos. Y nosotros demostramos que no solo que había habido judíos, sino que había habido aljamas, no juderías, aljamas. Hay muchos aljamas actualmente en la provincia de Burgos. Y además, incluso en el País Vasco, es constatable. Esa pureza vasquista, pues tuvimos que recordar a alguna gente que Balmaseda, por ejemplo, provincia de Vizcaya, tuvo una judería muy importante. Y si no, yo no estaría aquí porque los benvenistes son de Burgos. Claro, pero qué mejor sitio. Claro. Marta Oken nos dice sumamente interesante. Muchas gracias. Marta. Miguel Onish, desde Herzliya. Bien. Catherine Furinaga también otra vez Shalom desde Perú, que ya nos había saludado. Jacobo Melamed, ese viaje de ustedes por Portugal, España, supongo que es lindo, ¿será? Es programado. Sí. Adrián nos dice, magnífica exposición, gracias a todos vosotros, Shabbat Shalom. Miguel Bedolia, Roble Farías y Miguel Bedolia de San Antonio, Texas, les dan las gracias y Shalom, descendientes de criptojudíos del Monterrey, capital de nuestro Reino de León. Bienvenidos. Acá está la aclaración de lo de Jacobo Melamed, si es para el grupo particular. Este es particular. Nosotros, cuando empezó la pandemia, dejamos de hacer los viajes en grupo, así que vamos a esperar si todo va bien para el año que viene, a ver si todo se clarifica un poco y podemos volver con los viajes en grupo. Pero por ahora, este nos va a llevar a muchas cosas que vamos a traer también a estas charlas, porque tiene que ver con España, tiene que ver con Francia, tiene que ver con Israel y tiene que ver inclusive con Polonia, que vamos a estar por ahí. Esperemos que la situación con Ucrania y toda esta historia nos permita, pero inclusive a ver si llegamos a Auschwitz y a Varsovia también. Así que todo eso lo vamos a traer para los encuentros de los jueves también, por supuesto. Feliz, me llegó el libro de... Miguel nos dice, con tristeza nos despedimos porque ahora vamos a estudiar hebreo. Bueno, adiós. Estamos un poquito pasados del horario hoy. Eugenio Ramos, muchas gracias. Shalom desde Río de Janeiro. Pero esto es así. Nosotros hemos hasta dormido en la casa, hemos sido huéspedes de la casa de Anún y José. Y esto es así. Uno se pone a hablar con ellos y no hay límites. La única condición es que haya una botella de vino en el medio. Eso sí. No hay límites de tiempo. Lo repetiremos pronto. Sí, además un buen Rivera siempre es un buen Rivera. Y algunos de los portugueses que también tenemos. Es tal cual como lo que sucedió esta noche, una fantástica noche de escucharlos. Siempre quedamos admirados, terminamos llenos de información, de sorpresa, de emociones inclusive. No es solo la racionalidad de la investigación, sino también las emociones de estos antepasados que caminaron por ahí y que dejaron no solo la huella impresa, sino que también dejaron la huella viva. Bueno, pues, entonces nos vamos a despedir con un anuncio de nuestras próximas actividades para que nos acompañen este domingo 27 de marzo en nuestra actividad que es Hablada en Ladino. Vamos a tener himnos de Auschwitz sobre un concierto que se va a dar en el mes de abril, homenaje a Víctor Ullmann y Michel Azael. Y el próximo jueves también tendremos un tema bastante popular e interesante con una de las personas que consideramos nosotros una gran experta, con Diana Sperling. Ella nos va a hablar sobre Spinoza, el más judío de los herejes. Ahí estaré, que yo soy espinosista. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Bueno, un placer. Y toda mi admiración por vuestro trabajo tan divulgativo y que nos llega con tanto cariño. Y saludos a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecidos. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, el futuro nos pertenece. El futuro es nuestro. Tal cual. Abrazo.
Abrazo.